Y yo estoy cumpliendo mi función. Yo soy abogada y he pedido solicitar ingresar para conversar con mi cliente, pero tú faltas al respeto. Sigue hablando por la manera que tienes acá hablas. No vas a pasar y punto. ¿Cómo? Quéjate donde quieras. ¿Cómo? Quéjate también como el chemo. ¿Qué? Quéjate como el chemo también. ¿Ya? ¿Qué falta de respeto que tienes? ¿Qué falta de respeto? Apoyando delincuentes. Apoyando delincuentes, estoy cumpliendo mi función, mi trabajo. No soy... ¿Cómo? ¿No sabes lo que dice el artículo 71 del Código Penal? En el silencio de las rejas, la indefensión del detenido sin acceso a un abogado. El reloj marcaba las 2 de la mañana con 17 minutos. Madrugada cuando cerraron la puerta metálica detrás de Luis. El golpe seco resonó en su pecho más fuerte que en los muros de concreto. No sabía exactamente qué era lo que estaba ocurriendo. Nadie le había explicado los motivos de su detención. Y cada minuto que pasaba aumentaba la sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida. El policía que lo trasladó hasta allí apenas pronunció palabras. Ninguna de ellas fue: tienes derecho a un abogado. Y en esa ausencia tan simple, tan cotidiana en muchos sistemas policiales en el mundo, marcó el inicio de su estado de indefensión. Porque una detención sin la posibilidad inmediata de asistencia jurídica no es solo un procedimiento incorrecto, es una violación directa a los derechos humanos. El derecho universal a la defensa, una protección que no puede esperar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptadas en el año de 1948, lo establece con claridad en su artículo 10 y artículo 11. Toda persona tiene derecho a las garantías necesarias para su defensa. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, es aún más explícito. Toda persona detenida debe ser informada de sus derechos y contar con la asistencia de un abogado desde el primer momento. En el ámbito regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos refuerza este estándar al estipular que el detenido debe tener acceso inmediato a la comunicación con un defensor y que el Estado tiene la obligación de garantizarlo. Estas normas no son teorías, son compromisos internacionales firmados por los estados para proteger la dignidad humana. Ignorarlas convierte la detención en una antesala del abuso. El vacío jurídico como arma cuando la indefensión se vuelve control. Mientras Luis esperaba en aquel cuarto frío, no sabía que el derecho internacional lo amparaba. Lo que sí se sabía era que estaba solo. Ese es el objetivo de muchos sistemas represivos: aislar al detenido para debilitar su capacidad de defensa. Sin un abogado, no sabe por qué lo acusan, no puede ejercer silencio de manera informada, no puede pedir garantías, no puede ser revisado por un juez en tiempo adecuado, no puede impedir abusos, amenazas o la fabricación de pruebas. La indefensión no es un accidente, es una condición creada que le facilita al poder público actuar sin límites. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado sentencias emblemáticas que lo demuestran. Detenciones sin abuso terminan en tortura, confesiones forzadas y procesos viciados de nulidad. Cuando el derecho se cierra, la violencia se abre. Pues Luis escuchó pasos afuera, pero nadie entraba. Ningún abogado, ninguna llamada, su único interlocutor era el miedo. Y ese miedo se multiplica cuando la persona detenida pertenece a grupos vulnerables, pobres, indígenas, migrantes, mujeres víctimas de violencia
jóvenes sin formación legal, activistas. La ausencia de un abogado deja a todos ellos expuestos a decisiones arbitrarias que pueden cambiarles la vida para siempre. El estándar internacional es claro. Un detenido sin abogado está en riesgo directo de violaciones graves de derechos humanos. El papel del Estado: garantizar, no condicionar. El acceso a un abogado no es un favor, no es un sí se puede, no es un trámite administrativo, es un derecho inmediato, irrenunciable, incondicional. El Estado está obligado a proporcionar un defensor público si la persona no tiene uno, permitir la comunicación privada con su abogado, suspender interrogatorios hasta que llegue un defensor, informar verbalmente y por escrito los derechos del detenido, registrar todo el proceso para evitar abusos. Cuando el Estado no cumple, no es solo una irregularidad procesal, es una violación internacional que puede llevar a sanciones e investigaciones e incluso responsabilidad penal de los funcionarios involucrados. La indefensión es la antesala de la injusticia. Minutos después, o quizás horas, ya había perdido la noción. La puerta se abrió no para anunciarle a Luis que su abogado había llegado, sino para interrogarlo. Y así, sin defensa, sin garantías, sin voz, su historia se volvió una más dentro de las estadísticas invisibles de las detenciones ilegales. ¿Por qué la indefensión no empieza con una falta de un abogado? Empieza con la idea de que un Estado puede controlar la libertad de una persona sin permitirle defenderse. Conclusión a esto: sin defensa no hay justicia. Los convenios internacionales, las constituciones modernas y la jurisprudencia global coinciden en un principio incuestionable. Detener a una persona sin permitirle acceso inmediato a un abogado es una violación de derechos humanos. Y todo proceso originado bajo ese escenario es inválido, abusivo y contrario al derecho internacional. La historia de Luis es una narrativa, pero es una realidad universal, que mientras existan estados que incumplan sus obligaciones y sistemas que ignoren las garantías básicas, miles seguirán viviendo el mismo silencio, la misma soledad y la misma indefensión detrás de una puerta metálica que se cierra tras ellos, sin un verdadero proceso de defensa, sin una garantía de una libertad pronta. Lo que sí es seguro, que ese estado represivo va contra Luis y contra todos aquellos en estado de indefensión a vulnerar las constituciones de sus países, las leyes universales o tratados o convenios que existen, que amparan a Luis o a personas como Luis a obtener su derecho a una defensa, tal como lo consagran la Carta Universal de Derechos Humanos.